buenas tardes, buen día, bienvenidos a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy. Daremos unos minutitos más para esperar a que se añadan más a este webinar del Ranking Par. Muchas gracias por estar aquí. Les pedimos por favor que pongan su video y su micrófono en pausa para poder hacer una buena transmisión. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos más para esperar. 3, 5, empezamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Estamos muy contentos y contentas de que nos puedan acompañar el día de hoy a nuestro webinar del Ranking Par, abordando la crisis con enfoque de género. Me da muchísimo gusto ver por aquí también conectadas a nuestras queridas empresas de la comunidad AECuales. Bienvenidas. Les pido a todas y a todos que por favor mantengan sus micrófonos y video apagados para mejorar la transmisión. El día de hoy tenemos el enorme placer de contar con 3 personalidades del Ranking Par Latam. Gracias. Me presento yo primero, mi nombre es Alexa Jerez, coordinadora del Ranking Par México.
Nos acompaña también Natalia Cortina, gerenta del Ranking Par Colombia, y finalmente, y no menos importante, Aitor Moreno, gerente del Ranking Par Perú. Para empezar, y seguro muchas y muchas de ustedes ya saben, pero para quienes son nuevos con nosotros, les quiero contar un poco de Aequales y de dónde salimos. Aequales es una empresa que brinda herramientas para el cierre de las brechas de género en el ámbito laboral en Latinoamérica, basadas en la medición, en la consultoría y en la tecnología. En Aequales tenemos 3 líneas de negocio. Primero, Aequales brinda herramientas a las organizaciones que les permite gestionar con enfoque de género sus organizaciones y así tener espacios de trabajo más seguros, más equitativos, diversos e inclusivos. Todo esto mediante la consultoría. Por otro lado, tenemos la comunidad Aequales, que es la red de organizaciones que trabajan por la equidad de género más grande de Latinoamérica, gestionando desde el aprendizaje, compartiendo prácticas y generando impacto social. Y finalmente, y la razón por la cual estamos conectadas y conectados el día de hoy, el Ranking Par, que es una herramienta de medición anual, gratuita y confidencial de las condiciones de equidad de género de las organizaciones en Latinoamérica. Y que más adelante mis compañeros Natalia y Aitor comentarán al respecto y sobre la novedad que tenemos para ustedes. Bueno, ya con esta introducción, entonces empecemos. ¿Qué tiene que ver la crisis del COVID con la equidad de género? ¿Cómo amplía la crisis las brechas de género? Desde que las mujeres y los hombres entramos en sociedad y de forma posterior nos incorporamos al mercado laboral, cargamos con preconcepciones, estereotipos y sesgos. El género es esto, son todas estas concepciones sociales que nos asignan al nacer según lo que nos corresponde, basado en nuestro sexo, y que determinan nuestras posibilidades y oportunidades de desarrollo. Siguiente, por favor. Gracias. Con esto en mente, sabemos que en Latinoamérica el 54.3% de las mujeres ocupadas trabajan desde la informalidad. Asimismo, también sabemos que la presencia de las mujeres en el sector de la salud corresponde a un 72.8% de las mujeres en los cargos ocupados. Esto tiene que ver principalmente con que las mujeres somos excluidas o segregadas hacia los sectores que comúnmente entendemos como femeninos, excluyéndonos de aquellos que son masculinos. Es por esto que vemos que las mujeres no solamente se encuentran en la primera línea de atención siendo las cuidadoras de la sociedad, pero también somos aquellas que nos encontramos en los sectores que mayoritariamente se ven afectados durante la crisis, como hotelería, restaurantes y cuidado. Y claro que esto también afecta a las condiciones económicas, por ejemplo, para aquellas pymes lideradas por mujeres que se encuentran con mayores dificultades para acceder a créditos tanto fuera como dentro de la crisis por COVID. Siguiente, Nata, por favor. Gracias. Entonces, dada este contexto de la crisis y la equidad de género, nos encontramos con 2 retos principales. El primer reto es la distribución de los roles del cuidado y la potencial inequidad de los procesos en de recursos humanos, y nuestro segundo reto, que es la gestión de crisis que puede llegar a excluir a las mujeres y sus necesidades. Siguiente, por favor. Nuestro primer reto es la distribución de los roles del cuidado y la potencial inequidad en procesos de recursos humanos. Las mujeres en Latinoamérica sabemos que asumen en promedio la mayor parte de la responsabilidad del cuidado del hogar, y esto afecta el ámbito laboral. Siguiente. En Latinoamérica, las mujeres le dedican 3 veces más en promedio que los hombres a todo lo que tenga que ver con el trabajo del cuidado no remunerado. ¿A qué nos referimos con este trabajo no remunerado? Son todas aquellas actividades dentro del hogar, como el cuidado de los niños, el cuidado de adultos mayores, la limpieza y la educación. Y que todas estas actividades se ven incrementadas alrededor de la crisis del COVID, porque las mujeres están dentro de sus hogares tomando una mayor responsabilidad si no incentivamos la corresponsabilidad. Y claro que esto empieza a limitar cómo distribuimos este tiempo y esta dedicación a estas actividades
haciendo que estas actividades sean o excedan las capacidades en tiempo de las mujeres y que esto afecta cómo se pueden desarrollar o el tiempo que le pueden dedicar a sus ámbitos, al ámbito laboral y a sus actividades profesionales. Siguiente. ¿Cuáles son los efectos de esta mala distribución del trabajo no remunerado en el ámbito laboral? Entonces, primero que nada sabemos que si no tenemos indicadores que no tengan que ver con presencialidad, empezamos a evaluar el desempeño de las mujeres según su posibilidad de tener presencia en los espacios, en reuniones, en espacios de networking, y que todo esto empieza a afectar su visibilidad al ellas encontrarse ocupadas con el trabajo no remunerado dentro de sus hogares. Y que claro que mientras menos tiempo y menos oportunidades tengan las mujeres para tener presencia en estos espacios, menor visibilidad van a tener. Y con esto vienen todos los impactos en cadena de la posibilidad de ascensos, de mayores remuneraciones y, en el peor de los casos durante la crisis, los despidos hacia las mujeres por esta falta de interpretación de los indicadores de desempeño con perspectiva de género. Siguiente. ¿Qué preguntas nos tenemos que empezar a hacer para entender si estamos incluyendo la perspectiva de género dentro de nuestras organizaciones? Primero, ¿cómo estamos midiendo la productividad? ¿Estamos midiendo la productividad de una forma en la que estamos excluyendo las necesidades y las labores de las mujeres dentro de sus hogares durante la crisis? ¿Qué hacemos hoy como empresas para reconocer los beneficios de la economía del cuidado? ¿Qué otros indicadores podemos empezar a utilizar y cómo podemos reformular los que ya tenemos con enfoque de género para poder entender a mayor rasgo cómo está cambiando el ámbito laboral ante la crisis y el desempeño de nuestras colaboradoras y de nuestros colaboradores? Siguiente. Nuestro segundo reto es la gestión de crisis que excluye. Si las mujeres ya al día de hoy nos enfrentamos con un techo de cristal, si ya encontramos de paso obstáculos y menos oportunidades para lograr posiciones de liderazgo, las mujeres y todas las decisiones y estrategias elaboradas por las organizaciones consideran solamente una perspectiva masculina de las necesidades, tanto de las colaboradoras y de los colaboradores como de la organización en conjunto. Nos encontramos en un problema porque bajo la crisis no podemos tomar estas decisiones y estrategias sin considerar las opiniones y las necesidades, y es una necesidad empezar a tener una representación mayor de todos los integrantes de nuestras organizaciones en esta toma de decisiones. Siguiente. Sobre este tema es muy importante, un poquito más antes, por favor. Gracias. Entonces, sobre este tema, ¿qué preguntas nos deberíamos de empezar a hacer? Tenemos que empezar a preguntar cuáles son las necesidades, cuál es la situación de las mujeres dentro de nuestra organización en épocas de contingencia, cuál es el rol que las mujeres tienen en sus empresas, en sus hogares y en el trabajo en esta etapa de crisis. Estamos incluyendo un discurso de la familia en nuestro manejo de crisis. Estamos liderando desde el cuidado. ¿Cómo incluimos a los hombres y a los niños en este proceso de transición y estos cambios de dinámicas laborales? Estamos escuchando como líderes dentro de nuestras organizaciones y midiendo las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres frente a la crisis. Todas estas son preguntas importantes que necesitamos hacernos para poder empezar a hacer conciencia sobre nuestro manejo y sobre nuestra gestión de crisis dentro de nuestras organizaciones, y que no solamente son importantes y relevantes al día de hoy, sino que para futuras crisis siempre tener en consideración en qué podemos mejorar y cómo podemos gestionar cada vez de una forma más inclusiva. Siguiente. Entonces, ¿qué debemos de hacer para tener organizaciones socialmente responsables con perspectiva de género, y cómo hacemos esta gestión en la situación en la que estamos hoy de crisis de COVID? ¿Qué herramientas podemos empezar a utilizar para saber cómo estamos en estas áreas que implican la gestión de objetivos, la estructura organizacional, la cultura organizacional y la gestión del talento? Sabemos
que dos de las principales vertientes para las medidas de crisis es el replanteamiento de la cultura organizacional y el replanteamiento de procesos y políticas. Y es por esto que hoy mis compañeros Natalia y Aitor van a ahondar en qué es el Ranking Par como esta herramienta que les puede brindar información sobre todas estas áreas, su importancia como herramienta de gestión y la inclusión de nuestra nueva categoría Gestión de Crisis COVID. Entonces no me queda más que pasar el micrófono a mi compañera Natalia. Muchas gracias, Alexa, por esta introducción tan importante que nos hace pensar hoy, pero identificarlo hoy, pero entender que la equidad de género debe estar presente en nuestras empresas ayer, hoy y siempre. Digamos que lo que nos dicen las cifras y lo que han comentado las empresas, por ejemplo, que hacen parte de la comunidad de Quales, es que aquellas que habían trabajado en procesos de flexibilización, en procesos de identificación y renegociación de roles, han podido abordar el manejo de crisis de una mejor manera. Algunos de ustedes ya conocen el ranking, otros digamos que son empresas que por primera vez van a participar en la medición en equidad de género más grande de Latinoamérica. Nuestra convocatoria está abierta hasta el próximo 10 de julio y para profundizar un poco en qué consiste el ranking, es una herramienta totalmente virtual. Todo lo hacemos a través de la tecnología, a través de la plataforma PAR, que ustedes encuentran en par.adecuales.com, de la manera en que medimos cuáles son, a partir de la teoría y de la experiencia, obtenemos data para la toma de decisiones. El ranking tiene 3 grandes objetivos. Reconoce, mide y cambia. Reconocer es identificar, hacer conciencia de aquellas brechas que afectan a hombres y mujeres en el mundo laboral. Una vez hemos reconocido y las hemos identificado, a través de la medición, herramienta que tiene el ranking, podemos determinar cuál es la magnitud, la amplitud de esas brechas y conocer cuál es el estado actual de nuestras organizaciones para, a través de la toma de decisiones basadas ya en evidencia, no solamente en nuestras opiniones o en las posibilidades que pensamos existen, tomar decisiones de cambio. Emprender acciones basadas en datos, que es lo que hacemos en toda la gestión de nuestras empresas. La equidad de género, como mencionaba Alexa, tiene un componente muy importante que es lograr equilibrar la balanza de condiciones laborales para hombres y para mujeres. No es un tema solo de mujeres, sino es un tema que yo digo es un círculo virtuoso que beneficia tanto hombres y mujeres en el mundo laboral al equiparar precisamente esas cargas para poder tener un clima laboral mucho más inclusivo, poder aprovechar las condiciones. La equidad de género está relacionada con la rentabilidad de las empresas, con su productividad y asimismo a tener empresas mucho más innovadoras. Lo que nos dicen las cifras es que equipos diversos son mucho más productivos y rentables. Por eso, Adecuales ha puesto a disposición de las empresas esta herramienta de medición gratuita, confidencial, que desde el momento en que ustedes se inscriben hasta el momento de la premiación y la obtención de resultados, pues es absolutamente gratuita y digamos que tiene 2 vertientes grandes. Una, dar a las entidades, a las empresas o organizaciones todas estas herramientas a través de obtener un informe de resultados personalizado, comparativo con todas las organizaciones de Latinoamérica, pero también destacar aquellas empresas que han tenido los mayores avances y que ocupan los primeros lugares dentro de la medición. Entonces, la invitación es, digamos, participar en el ranking antes del 10 de julio. Este año, de manera particular y en relación con el COVID, Adecuales y el ranking no puede ser ajeno a esta situación y nuestra labor es precisamente poner al servicio de las empresas nuevas herramientas para gestionar la crisis de mejor manera. Por eso, muchos de ustedes han recibido la información de la categoría o la nueva sección del ranking PAR, que tiene unas particularidades muy específicas. Lo primero es que van a poder recibir las recomendaciones de manera inmediata. Son preguntas muy, muy sencillas.
esta es la categoría, van a recibir tips, recomendaciones de manera inmediata una vez la diligencian a través de par.adecuales.com para gestionar la crisis, para saber si ya lo estoy haciendo o en medio de la crisis y la reactivación económica de las empresas, cuáles son esas medidas que me permitirían afrontar todo este manejo de una mejor manera con enfoque de género. Adicional a ello, vamos a tener como una mención especial para las empresas que mejor hayan gestionado la crisis. Es importante señalar que esta medición no tiene efectos en la puntuación del ranking, pero sí vamos a destacar aquellas empresas que lo han hecho de mejor manera. Es totalmente gratuita, está integrada en la plataforma PAR. Para las empresas que participen en el ranking, como les decíamos, es obligatoria su diligenciamiento, pero no tiene efectos en la posición que ocupen. Yo le digo que es fácil, rápido y gratis, digamos que esas son esas 3 características, porque simplemente son preguntas muy sencillas de selección múltiple, no se requieren adjuntar documentos y van a obtener sus recomendaciones de manera inmediata. También los estamos invitando para que el diligenciamiento de esa categoría sea antes del 20 de junio para que obtengan sus recomendaciones de manera oportuna y para que con esta información podamos hacer un reporte hacia finales de junio de las organizaciones, de la gestión de la crisis con enfoque de género de las organizaciones latinoamericanas. Es poder participar de esta medición y poder tener acceso a ese reporte. Y ahora los dejo con mi compañero Aitor, que les va a explicar un poco más a profundidad cuáles son esas dimensiones y las características del ranking PAR de manera integral, toda esta medición cuyos resultados pues, van a obtener de manera gratuita y confidencial hacia el mes de octubre. Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por participar y por participar en este webinar, ¿no? En este espacio. Y gracias, Alexa y Natalia, por darme los preámbulos para comentarles las categorías y de qué categorías de evaluación que cuenta el ranking PAR. Y después les contaré un poquito más de cómo acceder al ranking PAR y cuáles son los tiempos que tenemos que seguir para poder participar y tener en cuenta para planificarnos previamente, ¿no? Igualmente, antes de comenzar con las categorías, me gustaría recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca del contenido que comentó mi compañera Alexa o la nueva categoría que comentó mi compañera Natalia, pueden comentarla por el chat o guardar las preguntas, que después tendremos un espacio amplio para conversar y resolver todas las dudas que puedan tener. Entonces, ya mi compañera les comentó la introducción de qué es el ranking PAR y la nueva categoría. ¿Vale? Esta nueva categoría, como mencionó y recordó, digamos que no afecta a la puntuación del ranking PAR. El ranking PAR, aquellos que ya han participado o aquellas que ya han participado conocen estas 4 categorías, y los que no lo hayan hecho, pues tienen que tener en cuenta lo siguiente. El ranking PAR, ¿vale? O sea, la posición del ranking PAR se basa en un diagnóstico que se fundamenta en un cuestionario de unas 50, 60 preguntas aproximadamente. Este cuestionario se subdivide en 4 categorías definidas, que sería gestión de objetivos, cultura organizacional, estructura y gestión del talento, ¿vale? El 30% de ese puntaje se basa en gestión de objetivos. En esta categoría, lo que valoramos o consultamos son aquellas políticas internas o externas que tenga la empresa, así como todas aquellas acciones que hacemos para la planeación estratégica del talento de la empresa, ¿vale? Así como el empleo de indicadores o en definitiva, son todas aquellas acciones que se basen o se proyecten a obtener ciertos objetivos que ya te hayas fundamentado. Esto es muy importante porque digamos que es la acción principal, definir estos protocolos, documentar estas políticas. El hacer esto va a conllevar, o como consecuencia traen las acciones que se nutren en las siguientes categorías. Es decir, gestión de objetivos es digamos,
es la categoría principal, ¿vale? Para nutrir la siguiente, ¿vale? La siguiente sería cultura, que aquí lo que preguntamos es todas aquellas acciones que la empresa realice para conciliar la vida personal y laboral, ¿vale? Hoy en día vemos que es muy importante este punto. Ya Alexa les comentó anteriormente que es un reto para las empresas, para el Departamento Especial de Gestión de Recursos Humanos, ¿vale? La conciliación de la vida personal y laboral, porque ahora, antes convivían en la casa y en la oficina y ahora conviven bajo el mismo techo. Entonces, es muy importante tener estas acciones o prácticas en cuenta. Así, en esta categoría también consultamos la prevención del protocolo o sanción del acoso y hostigamiento sexual que tenga la empresa, ¿vale? Así como su difusión. Es muy importante también tener en cuenta que ya lo verán en la categoría de gestión de COVID-19, que no se adapte, sino que se difunda, pues este acoso o hostigamiento sexual laboral también se amplía al ámbito virtual, ¿vale? En este caso también tenemos la promoción o comunicaciones inclusivas, ¿vale? En la empresa, y la extensión de la licencia de paternidad, ¿vale? Y de maternidad, más allá de lo que dicte el reglamento del Estado. Siguiendo en las categorías que encontramos en el ranking PAR, encontramos la estructura organizacional, ¿vale? Esto es muy sencillo y sería como la data dura del ranking PAR. Pues aquí lo que preguntamos es el número de hombres y mujeres en los diferentes niveles de la organización, así como en las diferentes áreas de la organización. Después continuamos con la última categoría, que es la gestión del talento. Esta se puntúa con un 25%. Y lo que se valora, o que se consultan o se evalúan en este caso son todas aquellas acciones que desde el área de recursos humanos se promuevan para mitigar los ecos inconscientes que se tengan en el proceso de selección, la brecha salarial, así como los ecos que se puedan tener, disculpa que hay un ruido, los ecos que se puedan tener para los ascensos internos en la empresa, así como los despidos, o si se está desde la empresa fomentando la búsqueda de las high potential, las mujeres high potentials para llegar al puesto de liderazgo. Siguiente, por favor. Listo. Estas serían las 4 categorías que evaluamos en el ranking PAR para obtener la posición definitiva, ¿no? El puesto definitivo que veremos en qué etapa encajaría o lo verían. Entonces, ¿en qué consiste el ranking PAR? ¿O qué fases tiene el ranking PAR? Bueno, el ranking PAR consiste en la siguiente fase. La primera es diagnóstico, ¿vale? Que es la fase en la que nos encontramos hoy en día. El diagnóstico es la fase de convocatoria, también podría llamarse, que es cuando la empresa tiene que acceder a la plataforma PAR, que es par.aquales.com, y completar un cuestionario virtual, ¿vale? El que le comentaba anteriormente. Esta fase va a estar abierta hasta el 10 de julio. Es decir, hasta el 10 de julio, ustedes, como empresa, pueden acceder y completar el cuestionario. Después del 10 de julio, hay un periodo de evaluación. En la evaluación, nosotros, en Aquales, evaluamos las preguntas que ustedes realicen, ¿vale? Esto es importante porque hay preguntas de varios tipos. Hay preguntas de selección múltiple, que se va a tener que seleccionar, o hay preguntas en las que se les solicita que adjunten evidencias. Estas evidencias nosotros las evaluaremos para ver si efectivamente es la evidencia que constata lo que se está consultando o no. Esta evaluación la haríamos nosotros y nos apoyaríamos en un tercero, ¿vale? Está por definirse el top 20 o el top 30 y sería entre agosto y septiembre. Una vez finalice esta categoría, esta evaluación, ya tendremos los resultados finales y entraremos en la premiación, ¿vale? La premiación será en octubre y será de manera virtual. En la premiación reconoceremos a aquellas entidades públicas, a aquellas empresas privadas y pymes con mejores posiciones en el ranking, ¿no? O con una posición de distinción. Además, haremos la mención honorífica, honrosa, que mencionaba antes mi compañera Natalia,
con base a la categoría de gestión de crisis COVID-19. Y junto con la premiación se habilitarán los feedbacks o informes de resultados que tiene cada empresa de manera personalizada y virtual en par.aquales.com. Es importante resaltar que es virtual, ¿vale? Para acceder al informe de cada empresa, acceden a la plataforma, la misma plataforma que ustedes emplean para realizar la convocatoria, para hacer el proceso de llenado, pues vuelven a acceder cuando se les comunicará mediante un correo que ya están los informes listos. Una vez los reciban, pues acceden, van a mis informes y ya pueden ver su informe personalizado. ¿Vale? Recordar que todo este proceso es gratuito. Siguiente, por favor. Listo, aquí tenemos los tiempos de las fases que les acabo de comentar. En la convocatoria, como les comentaba, es hasta el 10 de julio. Sin embargo, les recomendamos, para tener las recomendaciones oportunas, que la categoría, al menos de crisis COVID-19, gestión de crisis COVID-19, la puedan terminar antes del 20 de junio. ¿Vale? Igual pueden completar esa categoría y posterior a esta categoría, pues completan el resto del cuestionario, el resto de categorías obligatorias para participar en el ranking virtual. Después sería evaluación agosto-septiembre y la premiación y el feedback en octubre. ¿Cómo participar en el ranking PAR? ¿Vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Para participar, si nunca has participado anteriormente, pues ingresas a par.aquales.com y completas la inscripción o el registro. En caso que ya hayas accedido años anteriores y de pronto este año pues quieres volver a acceder, pues entras a par.aquales.com y ahí después les enseñaré dónde se pondrían las credenciales, ¿vale? Pones el usuario, que en este caso sería el número de identificación de la empresa, y la contraseña. En caso de que no tengas la contraseña, porque de pronto de un año a otro se puede olvidar, pues hay una opción para restablecerla, ¿vale? No hay ningún problema. Una vez accedan, van a formularios y completan la categoría gestión de crisis COVID-19 y posteriormente pues pueden realizar el resto del cuestionario hasta el 10 de julio. Siguiente, por favor. Listo. Aquí, como vemos, es lo que le comentaba. En caso de que para participar o acceder a la plataforma, par.aquales.com en el navegador, y pueden entrar a este landing, ¿no? Esta es la página web del Ranking PAR. Si eres una empresa nueva, inscríbete aquí y para registrarte. Y en caso que seas una que haya participado, pues en ese cuadradito donde sale debajo de reconoce, mide, cambia, pueden poner sus credenciales. En caso de que tengan mayor consulta y de pronto no han tenido respuesta o no pueden esperar a una respuesta por parte nuestra, pues aquí hay una pestaña que se llama, al lado de inscríbete, consulta más información, que es cuando le hacen clic se despliega una lista donde está el one page con más información explicando el ranking PAR y la nueva categoría, así como las características del mismo. Y a la punta abajo está un instructivo de llenado, ¿vale? En donde se les dice cómo acceder, cómo responder las preguntas y cómo restablecer una contraseña. ¿Vale? Les invito a que ahora mismo, de pronto, mientras estén en la computadora, puedan acceder y ver estos documentos o intentar acceder a la plataforma PAR. Y si tienen alguna consulta, pues nos la pueden hacer llegar justamente en este webinar, que estoy seguro que es de interés para más personas que estén viéndonos hoy en día, ¿no? Siguiente diapositiva. Perfecto. Aquí les estamos poniendo algunas preguntas y respuestas frecuentes que nos suelen hacer, ¿no? Durante este año y años anteriores. La primera pregunta sería, ¿la información y los archivos que subimos a la plataforma el año pasado están cargados este año? La respuesta sería que sí. Este año hemos habilitado la opción de que si tú como empresa ya participaste en 2019, este año al acceder, las preguntas que se mantengan exactamente igual a nivel de enunciado y a nivel de contenido, pues se autocompletarán con la información del año pasado, para hacer la experiencia de ustedes, el participar en el Ranking PAR,
pues más sencilla y puedan completarlo de manera más rápida, ¿no? Más ágil. Segunda pregunta. ¿Todas las preguntas del cuestionario tienen que responderse? La respuesta es que sí, ¿vale? Es importante que todas las preguntas de las categorías obligatorias se respondan, ¿vale? En caso de que no tengan, por ejemplo, una política de igualdad de género, si de pronto no tienen, pues la opción no sería dejarla en blanca, ¿vale? La opción es poner que no tienen, ¿vale? No se puede dejar en blanca para enviar la participación de Ranking Pass. ¿Podemos adjuntar varios archivos para dar respuesta a una pregunta? La respuesta es que no, ¿vale? En caso de que quieras juntar varios archivos porque de pronto un plan de acción o la política están separadas, pues les invito también a que usen herramientas como por ejemplo Smart PDF o I Love PDF para que puedan condensarlas, ¿vale? En la plataforma sí que no está permitido subir más de un archivo por pregunta, ¿vale? Y también que el tamaño máximo del archivo tiene que ser de 8 megabytes. En caso también de que sea mayor a este peso, pues también sería recomendable que lo puedan comprimir con estas herramientas online que les indicaba. ¿Puedo modificar las respuestas después de enviar el cuestionario? Esta pregunta es súper importante, ¿vale? Porque nos la suelen hacer bastante y no sé si queda del todo clara. Cuando tú completas el cuestionario, ¿no? Todas las categorías y todas las preguntas obligatorias, puedes enviar la participación, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que yo como empresa hoy accedo a la plataforma y completo el cuestionario. Hoy es 11 de junio. Y mañana ya doy a clic a enviar convocatoria, ¿vale? Para que ya estemos participando en el Ranking Pass. Pero la semana que viene me acuerdo de que hice una nueva acción que no había puesto en mis preguntas del Ranking Pass. ¿Puedo? Igual, pues la respuesta es que sí puedo acceder a la plataforma nuevamente con los mismos credenciales y actualizar las preguntas. Este proceso o esta acción la puedes realizar hasta el 10 de julio. El 10 de julio es cuando tomamos la fotografía de cómo están las empresas y posteriormente a ese día no se tomarían en cuenta las modificaciones que se realicen, ¿vale? Entonces es importante esa información, que si hoy, por ejemplo, quiero enviar la participación para asegurarme de participar, pues les invitamos a que lo hagan y ya si la semana que viene vas a realizar alguna acción o te acuerdas de que anteriormente habías hecho alguna acción y se te olvidó adjuntarla, pueden hacerlo. Siguiente, por favor. Bueno, las tres últimas preguntas antes de darles paso a ustedes para que puedan hacer todas sus preguntas sería, ¿la información suministrada corresponde a un periodo específico? Sí, exactamente corresponde a un periodo específico, ¿vale? El periodo específico en el que pedimos que la información, las evidencias sería desde el 1 de enero de 2019, ¿vale? Hasta el 10 de julio de 2020, es decir, hasta la fecha de cierre, ¿vale? Así que si tuviste una acción que se realizó de pronto la semana pasada, pues sí que se podría adjuntar. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, pues este nuevo periodo sí que es diferente a lo que se venía haciendo hasta el año pasado. ¿Vale? Aquellas empresas que venían participando en años anteriores, pues esto sí que es una información diferente. Mi empresa tiene sedes en diferentes países de Latinoamérica. Cada sede debe llenar un cuestionario virtual independiente. O sea, sería, si mi empresa tiene sedes en diferentes países de Latinoamérica, o sea, ¿tiene que llenar cada empresa, cada sede, un ranking diferente? La respuesta es que sí, ¿vale? Es muy importante que cada empresa rellene un ranking diferente, pues el usuario el usuario de cada empresa, de cada participante, es el número de identificación de la empresa. Así que es seguro que cada razón social en cada país tiene un usuario diferente. Entonces, sí que debería participar cada sede independientemente. Igual es una información, creo que es más rica para la empresa, pues puede desagregar cómo está en equidad de género en los diferentes países su misma empresa, ¿no? A nivel de grupo. Y si tenemos planeado llevar a cabo acciones como capacitaciones, pero no las hemos podido llevar a cabo, ¿las podemos reportar?
La respuesta sería que no, ¿vale? Las acciones que tienen que ser reportadas son aquellas que se estén realizando en el momento, o sea, ahorita, o que se hayan realizado previamente, ¿vale? De pronto, si hoy estás rellenando y sabes que mañana o la semana que viene vas a tener alguna acción, pues puedes enviar el cuestionario, por ejemplo, y a la semana que viene puedes volver a acceder a la plataforma PAR y actualizar las preguntas o las acciones que hayas hecho hasta ese momento. ¿Vale? Esas serían las preguntas que suelen hacernos y les invitamos ahora a que nos hagan preguntas de todo tipo, tanto del contenido de género como de ranking par, que para eso también tenemos a mi compañera Alexa y a Natalia y a mí para poder apoyarles en todo lo posible. Aitor, voy a ir respondiendo varias que ya, gracias por su participación, nuestro chat ha estado bastante Súper. activo, entonces voy a ir recopilando algunas. La primera era si hacemos una medición de brecha salarial, y aquí quiero ser un poco más precisa, si hacemos una medición o una aproximación a las diferencias salariales. Es decir, medimos cuál puede ser ese porcentaje de variación, por eso les vamos a preguntar cuántos hombres y cuántas mujeres, cuál son en distintos niveles de cargo y ahí vamos a identificar cuál sería esa diferencia salarial. No es un análisis de brechas salariales en sentido estricto, porque para llevar a cabo un análisis de brecha salarial, yo tendría que contar con la nómina de cada una de esas empresas y entrar a comparar cargos exactamente iguales entre hombres y mujeres y poder hacer el diferencial. Entonces, digamos que el ranking no va hasta el análisis de brecha de segregación salarial, pero sí les ofrece un estimativo de diferencial si existen por niveles de cargos diferencias salariales entre hombres y mujeres. Eso es lo primero. Lo segundo, nos hacen la pregunta de si se pueden adjuntar documentos en formato zip. Infortunadamente no lo podemos hacer ni a través de los WeTransfer porque se vencen, digamos, esas transferencias de archivo y no, la plataforma no permite en este momento formatos zip, pero sí se pueden hacer, digamos, lo que les decía Aitor, compilaciones y distintos documentos en Small PDF, por ejemplo. En cuanto a la confidencialidad, el aviso de privacidad, voy a salirme un momentito de la presentación, ya vuelvo para que ustedes puedan tomar nota de nuestros contactos y voy a irme a precisamente par.adecuales.com. Entonces ustedes lo que van a hacer es ingresar a través de par.adecuales.com. En nuestra política de privacidad, acá en consulta más información, bueno, antes aquí pueden encontrar una descripción, un brief muy sencillo de la nueva categoría y de en qué consiste el ranking y ver como el video resumen de la nueva categoría, pero en consulta más información van a obtener varios documentos que son de suma importancia para el análisis, que los invitamos a leerlo, cuáles son las bases, la guía, el instructivo, donde van a encontrar una descripción mucho más extensa de las premiaciones, las categorías del ranking, las fechas, etcétera, y nuestra política de protección de datos, así como los términos y condiciones del manejo de la información, que esa era otra de las preguntas. Sin embargo, cuando ustedes se registran en la página, hay durante el proceso de registro, también los invitamos a consultar estas mismas políticas de protección y de tratamiento de datos. Hemos mejorado mucho, haciéndolas mucho más robustas para que ustedes tengan la plena seguridad de la confidencialidad de esa información. Y también había una pregunta sobre dónde se guarda la información. Toda la información es almacenada en la plataforma
PAR a través de unos servidores que cuentan con toda la protección de tratamiento de datos. Tenemos nuestros desarrolladores propios que hacen parte del equipo de Adecuales. Entonces tenemos control sobre la confidencialidad y el almacenamiento de datos. Sin embargo, pues los invito a consultar estos dos documentos y en caso de que tengan alguna pregunta adicional, nos la puedan formular. No sé si hay más. Había otra, por ejemplo, otra duda sobre qué tipo de preguntas son las que están dentro del cuestionario del Ranking PAR. Les comento que tenemos algunas preguntas que son de selección múltiple con única respuesta, sí o no. Tenemos otras de selección múltiple con única respuesta y documento de verificación. Selección múltiple con múltiple respuesta, entonces casillas de selección según lo que corresponda a su caso específico. Casillas de texto con respuesta numérica y finalmente aquellas casillas de respuesta abierta que principalmente están dirigidas a las distinciones especiales y comentarios finales. Aquí, Alexa, voy a hacerlo en vivo y en directo para que puedan ver como el tipo de preguntas. También nos habían hecho una pregunta para que no exista confusión. En la nueva categoría de gestión de crisis COVID 2019, sus preguntas no van a requerir documentos adjuntos. Sin embargo, en las demás categorías sí pueden requerirse documentos adjuntos. Voy a entrar muy rápido. Digamos que aquí, en mi caso, yo ya completé la categoría. Simplemente quiero mostrarles que son preguntas de selección múltiple, muy rápido, que ustedes pueden llenar. Esta sí nos va a pedir el número de hombres y mujeres en sus consejos de administración o juntas directivas, es la única distinta, pero todo es muy, muy fácil de llenar en esta categoría y pueden darle guardar proceso. Cuando la completen, van a poder ver sus recomendaciones de manera inmediata. En cuanto a las demás categorías del ranking y para que una empresa se entienda que participa en el ranking, debe completar la totalidad de las categorías antes del 10 de julio. Entonces acá vamos a ver como el tipo de preguntas. Entonces esta, por ejemplo, como señalaba Alexa, es de selección múltiple con múltiple respuesta. Si no cuento con ninguno de estos datos, pues señalo simplemente ninguna de las anteriores. Este es uno de los ejemplos. Otra es de selección múltiple con archivo, con la posibilidad de adjuntar una evidencia o requiere una evidencia que soporte dicha respuesta. Entonces, si yo selecciono sí, pues debo adjuntar el archivo que corresponda a esa pregunta. Existen otras, bueno, este tipo de preguntita al final, de símbolo de pregunta, les va a dar mayor información sobre la pregunta. Les describe, es una descripción de a qué nos referimos con esa pregunta y la van a encontrar en varias de las categorías. Este simbolito para las empresas que participaron en el año anterior indica que la redacción de dicha pregunta fue modificada. Y hay algunas preguntas que, a ver, no sé si es esta, no. Quiero mostrarles esta. Algunas preguntas, al seleccionar y que contienen un archivo adjunto, les va a permitir dar una respuesta adicional del estado de avance que se relaciona con esa pregunta, algo así como un salto lógico. Si mi respuesta es sí, se me va a desplegar otra pregunta. Si mi respuesta es no, simplemente no se abre esta opción. Nos preguntaban si hay la posibilidad de explicar las preguntas. La utilidad de este cuestionario es poder estandarizar, tener una medida estandarizada y comparada entre las distintas organizaciones que se miden. Si hiciéramos preguntas abiertas, lo que tendríamos que hacer es estudios cualitativos que no nos permitirían hacer una estandarización tan clara. Entonces, lo que hemos trabajado mucho es en hacer preguntas muy claras que puedan preguntarse o responderse, perdón, de manera simple. Pero, como ven, hemos ampliado el tema de las opciones. Exactamente, muchísimas gracias Nata por la explicación sobre la plataforma. Tenemos otras dudas bastante sobre otros temas por aquí. A ver,
¿Cuántas empresas han participado? Les puse abajo que el año pasado participaron alrededor de 800 organizaciones en Latinoamérica. En México apenas llevamos 2 años. El año pasado participaron 80 empresas, 50 y 30 de ellas divididas en nacionales y multinacionales. Complementaría, Alexa, que el año pasado participaron 762 organizaciones en toda Latinoamérica. 348 en Colombia, 275 en Perú, las 80 de México y el resto divididas logramos una participación en 16 países de Latinoamérica. Entonces esto es un valor adicional, un valor agregado al ranking, les va a permitir compararse como país, pero también conocer cuál es el estado de la equidad de género en toda Latinoamérica, de manera gratuita, confidencial y anual. Entonces nos va a permitir saber cómo estoy hoy, pero qué acciones voy a emprender para el futuro. Y aquellas empresas que se han venido midiendo de manera sistemática pueden hacer unos análisis comparativos muy interesantes desde el punto al que partieron hacia dónde deben enfocar sus esfuerzos. Exacto, Nata, muy buen comentario. ¿Dónde puedo encontrar el código CIU, actividad económica principal? Bueno, sabemos que sobre todo para las empresas mexicanas, algunas han tenido dificultades para encontrar este CIU. En el caso de Colombia es muy sencillo porque lo tienen en el documento del RUT, que es el registro tributario. En el caso de Perú me lo recuerda Saitor, pero también es sencillo, digámoslo así. Y esta clasificación CIU lo que busca es determinar cuál es el sector o actividad económica en la cual se están desempeñando las empresas para poder ofrecerles una información mucho más rica de esas composiciones de equidad de género. Por ejemplo, en el sector minero energético, la presencia de las mujeres a veces no es tan fuerte y poder compararlo entre países nos va a dar una mirada maravillosa de cuál es la situación real de hombres y mujeres en materia de gestión del talento humano. Pero sin embargo, precisamente en este momento estamos trabajando en la implementación de una mejora para que ustedes puedan identificar dentro de la plataforma su actividad económica de manera más sencilla. Hoy por hoy, para las empresas mexicanas pueden acudir al documento de Naciones Unidas de la clasificación internacional uniforme, que es lo que quiere decir el código CIU, y ahí identificar cuál es su actividad económica. Pero como les digo, yo espero que, digamos, de aquí a 2 o 3 días ya les podamos haber facilitado esta herramienta. Por ahora, el código CIU lo pueden encontrar en estos documentos. Exacto. También tenemos algunas preguntas respecto a la nueva categoría COVID. ¿Cuál es la diferencia entre el 20, el 10 de julio y qué pasa si terminan de diligenciar la categoría COVID, pero no han cargado todas las respuestas, si igual reciben recomendaciones? Bueno, lo que queremos proponerles es que antes del 20 de junio puedan terminar la categoría del COVID para que esas recomendaciones las puedan aprovechar en este proceso de la gestión de la crisis, 1. 2, que sean útiles para los procesos de reactivación económica en los distintos países. Y 3, para que podamos tener una información agregada de mostrarle a Latinoamérica qué están haciendo las empresas para gestionar la equidad de género durante la crisis. Esos son como los 3 grandes objetivos de esta nueva categoría. Pero el principal es brindarle unas herramientas a ustedes para que puedan implementarlas casi que de manera automática en todo este proceso que ha sido difícil para todos. Esa es la razón del 20 de junio. Pero igual el ranking sigue vigente hasta el 10 de julio, donde todos debemos haber terminado todas las categorías. Y las recomendaciones, tanto las de COVID como en total del ranking, pues las obtendrían, digamos, de manera posterior. Las recomendaciones del COVID siempre van a estar ahí y no las recomendaciones de COVID las vas a recibir de manera inmediata. Voy a mostrarles acá el ejemplo. Independientemente de si has completado
todas las categorías. ¿Cuál es el propósito? Que para que como organización tengas una mirada integral de la gestión del talento humano con enfoque de género, no solo durante la crisis, sino hoy y a futuro, pues completes y participes en el ranking. El hecho de solamente completar la categoría de gestión de crisis no hace que la empresa esté participando en el ranking. Tiene que completar todas las categorías para que así sea. Entonces, por ejemplo, en este caso, que yo ya completé todas mis preguntas de COVID, lo que voy a ver es, de acuerdo a mis respuestas, cada una de las recomendaciones. Si mi respuesta fue sí, acá voy a ver cuál es la recomendación genérica. No va a ser específica para la situación de la empresa, sino unas recomendaciones genéricas de acuerdo a las respuestas para cada una de esas preguntas de la gestión de la crisis. A diferencia, digamos, del informe de resultados del ranking PAR, que es mucho más robusto, mucho más específico, con gráficas, recomendaciones, comparaciones, el puesto ocupado por las empresas, que es lo que vamos a obtener ya en el mes de octubre. No sé si ahí quedó claro. Sí, súper, muchísimas gracias, Nata. También... Aquí aprovechando que estamos hablando de la categoría, la nueva categoría, hay una pregunta que nos hace Noemi Calderón, que es ¿cómo ingreso a la nueva herramienta de crisis para obtener la recomendación? ¿Vale? Aquí para acceder a esta herramienta es el mismo proceso que acceder a la plataforma PAR o al cuestionario del ranking PAR. ¿Vale? Es a través de, si quieres Nata, nos puedes mostrar Sí. de pronto salir y volver a entrar para que lo puedan ver. Exacto, espérenme, corro acá esto un segundo. Cerrar sesión. Entonces, ustedes ingresan a par.adecuales.com a través de Google o lo ponen en su navegador. Con su número de identificación de empresa, en el caso de Colombia con el NID, en el caso de Perú con el RUC, y en el caso, por ejemplo, de México con el RFC, y en el caso de los distintos países de Latinoamérica con el número de identificación, normalmente el número de identificación legal de la empresa, vamos a ingresar. En este momento lo voy a hacer como si fuera el caso de Colombia. Mi número de NID es es un número de 10 dígitos, siempre va a ser en el caso de Colombia el número de 10 dígitos. Voy a poner la contraseña con la cual ya me he registrado. Aquí tienen la posibilidad en este ojito de verificar que estén poniendo de manera correcta su contraseña. Ahí, ¿sí ven? Todo pasa. Esta es la nueva virtualidad y los temas de la tecnología, pero... Mientras accedemos, voy a ir atendiendo algunas otras preguntas. Sí, que por favor. El tema encima. Las preguntas muy específicas sobre preguntas del cuestionario o problemas con la plataforma, pueden contactarnos a los correos que ahora vamos a volver a poner también en la pantalla para que la tengan. rankingmexico@equales.com, ranking Perú y ranking Colombia@equales.com y ranking Latam, si son de cualquier otro país, @equales.com. Y siempre estamos muy pendientes de cualquier pregunta que lleguen a tener. Quiero acá hacer una precisión para las empresas que han participado anteriormente. Cuando ingresen al formulario, cuando ingresen con su usuario y contraseña, les va a salir una actualización de datos para poder completar el cuestionario. Para las empresas que entran por primera vez, van a encontrar este formulario, van a hacer clic en formularios, encontrarán este aviso de tener en cuenta ciertas precisiones que siempre nos preguntan las empresas y que ya las tocamos en las respuestas, las preguntas frecuentes. Y aquí vas a encontrar todas las categorías en la misma plataforma. La sugerencia es que puedan completar esta primero si así lo desean y no lo han hecho aún, y continuar con el resto de categorías. Pero todas las categorías y todas las preguntas están, digamos que, en el mismo dashboard. Exacto. También otra pregunta que tenemos por aquí es si la evaluación acaba hasta octubre. La evaluación acaba el 10 de julio y a partir de eso son 2 meses para la evaluación interna y externa, y en octubre es el mes en el que hacemos el evento de premiación y se les entrega a cada uno su informe personalizado en las 63 variables que tenemos dentro del cuestionario.
voy a retomar acá dos que creo que no hemos respondido. Una se quedó por Aquí, ahí. aquí un comentario sobre lo que comentaba Alexa. Sí, el caso del cuestionario privado, hay diferencias entre cuestionario para empresas privadas, como para entidades públicas, y pymes, ¿vale? Por ejemplo, Para el caso de eh, Perú y Colombia para el únicamente. caso de Perú y Colombia, correcto. En caso de México y el resto de la TAM no habría, ¿vale? En caso de que sea una entidad pública, el cuestionario es un poco específico para ese contexto, ¿vale? Y había una pregunta que decían si se puede adjuntar videos, ¿vale? En La este caso respuesta, no se podría adjuntar videos, ¿vale? Las evidencias que se adjunten serían documentos, meramente, o de pronto, y si no corrige, Minata, alguna evidencia como captura. Puede sí. ser. Sin embargo, acá en la categoría de distinciones especiales, aquí cuando ustedes postulan la mejor práctica o servicio en materia de comunicaciones, el mejor producto o servicio, espérame, no, perdón, acá en la de publicidad. Es muy usual que las empresas tengan videos. Lo que sí nos pueden adjuntar es un link de YouTube, eh, lo que nos va a permitir cuando estemos haciendo la evaluación ir a consultar ese video, porque no tenemos la posibilidad de adjuntar este tipo de herramientas, pero un link público de YouTube, de Facebook, donde podamos consultar para este caso preciso de los temas de publicidad, creo que nos va a ser bien chévere. El año pasado tuvimos la participación de unas publicidades, unas campañas maravillosas en los tres países, entonces sería ideal que también contestaran esta pregunta en materia de publicidad. Acá hay otra pregunta que dice, ¿con un mismo usuario podemos hacer la encuesta para Colombia y México? La respuesta es no, porque lo que vas a poder tener es esa comparación entre la empresa de México y la empresa de Colombia, con sus particularidades, con sus mediciones. Va a ser mucho más rico para ustedes como empresa poderlo comparar. Entonces, se tiene que llenar la información por la empresa de Colombia y por la empresa de México. ¿Cuánto tiempo después o cuánto tiempo se demora el diagnóstico? El cierre de la convocatoria es el 10 de julio y el diagnóstico lo van a recibir a partir de la fecha de la premiación, que posiblemente va a ser hacia mediados o finales de octubre. Entonces, a partir de ese momento van a poder consultar sus resultados, no antes, porque tenemos que hacer el proceso de evaluación, tanto interna, que hace adecuables de la documentación que ustedes adjunten, como externa de esta empresa tercera que va a estar con nosotros en la evaluación de las empresas que ocupen los primeros lugares en el ranking. No sé si hay más preguntas. Sí se puede diligenciar paulatinamente, pueden entrar y guardar a través de los botones de guardar progreso, pueden entrar y guardar cuantas veces quieran, pero además tienen la posibilidad de ir identificando cuántas categorías han completado. En cada categoría te dice cuántas preguntas has completado por categoría, e inclusive en la categoría, si estás un poco perdido y no sabes cuántas o perdida, cuántas preguntas te faltan, aquí en el botón identifica qué preguntas faltan por completar, te va a señalar en rojo cuáles son las preguntas que aún no has completado. Una vez completen todas las categorías obligatorias, y los invitamos, por supuesto, a completar las de percepción, donde vamos a ver más preguntas sobre si han tenido barreras para la implementación de este tipo de acciones al interior de las organizaciones, y la postulación a la mejor práctica laboral y a la mejor campaña de publicidad. Una vez completen toda esta información, le van a dar enviar en el botón enviar para participar en el ranking. Después que yo quiero cambiar una pregunta porque de pronto no había hecho una capacitación y la pude hacer, me voy a la categoría correspondiente, cambio la pregunta, todo esto antes del 10 de julio. ¿Cómo ha sido la participación del sector financiero en Colombia? Pregunta Laura. Laura, te invitaría a que revisaras nuestro informe del año pasado, el informe que también me voy a devolver acá por punto de cuáles.
Acá, en este botón, vas a poder consultar las cifras de Latinoamérica, descargar los informes por país, pero el sector financiero, digamos que tiene una participación bastante importante dentro de los sectores. La idea y quisiéramos que pudieran participar muchas más entidades financieras y en general de todos los sectores para obtener una medición mucho más cercana a la realidad de hombres y mujeres en este sector. Una pregunta que tiene Alexa Sevilla, que dice que qué hago para que el cuestionario no se vaya incompleto o corregir la información en caso de equivocarme. ¿Vale? Esto es importante. Aquí es importante tener en cuenta lo que le comentaba anteriormente, ¿no? Que una vez envíen el cuestionario, pueden hacer toda la modificación pertinente que consideren para que al 10 de julio esté correcto. Posterior al 10 de julio, al cierre de convocatoria, no se podrá hacer ninguna otra modificación. ¿Vale? Esa sería la respuesta. También teníamos por aquí una pregunta que se nos fue de Nicolás, espero sigas con nosotros. ¿Qué tipo de documentos son los que solicitan? Entonces, depende mucho de la pregunta. Un ejemplo es comunicaciones inclusivas. ¿Tu organización tiene comunicaciones inclusivas? Sí. Vale, entonces adjunta una imagen, un screenshot de alguna comunicación en la que hayas mencionado de forma explícita a las mujeres o a la comunidad LGBT y adjuntas esa imagen. O tienes un plan de acción en equidad de género. Sí, adjunta un documento en donde pongas de forma explícita cuáles son los objetivos que quieres cumplir, quiénes son los encargados, cómo mides tu proceso, qué indicadores estás utilizando. Toda esta parte del proceso, la parte operacional de llevar a cabo todas estas metas de equidad de género, eso lo tienes que incluir. Y entonces vas adjuntando todos los documentos que evidencien estas políticas o estas comunicaciones que tengan de forma interna, pero en cualquier momento si tienen alguna pregunta sobre qué es una buena evidencia, nos pueden contactar a nuestros correos en cualquier momento o a nuestros teléfonos celulares también, que siempre estamos muy pendientes de cualquier WhatsApp. Yo quiero retomar, aquí hay una pregunta de Marta que hace referencia a hombres y mujeres. El cuestionario, de ahí Alexa me puede apoyar bastante. El cuestionario está pensado de manera binaria en cuanto a la identificación por sexos. Sin embargo, sabemos que los temas de identidad de género y orientación sexual son fundamentales también para las empresas y por eso, más que clasificar o de que una empresa pueda preguntarle a su personal, tú te identificas como, porque es una autoidentificación, una autodeterminación, que yo no tengo la obligación de dar a conocer si me identifico como una mujer trans, por ejemplo. Lo que queremos, y si hay preguntas en materia de diversidad, es que las empresas puedan ofrecer espacios seguros para la comunidad LGBTIQ+. Entonces, más allá de eso, este no es un ranking de diversidad, pero sí tenemos unas preguntas puntuales en donde le ponemos o hacemos conscientes a las empresas de la necesidad de crear esos espacios seguros, más allá que preguntarle directamente a cada uno de su personal si se identifica con cierta orientación sexual o identidad de género. Exactamente, muy bien puesto, Nata. Yo agregaría en ese tema que no encontramos necesidad y además hasta eso no creemos que es bueno o es importante preguntar este tipo de cuestiones sobre identidad sexual o identidad sexogenérica, porque puede sesgar también la forma en la que nosotras tomamos decisiones dentro de nuestras organizaciones. Entonces, cuando consideramos que todos nacemos en este mundo como hombre o mujer en términos de sexo, entonces cuando tratamos de encontrar la equidad mediante políticas, prácticas, herramientas para atender las necesidades particulares y lograr a la igualdad, la orientación o la identidad sexogenérica resulta irrelevante. Entonces es por esto que este cuestionario solamente está enfocado a identificar cuáles pueden ser los posibles diferenciales entre cómo encontramos
a hombres sexo masculino y mujeres sexo femenino dentro de las organizaciones y poder atender esas necesidades para lograr ámbitos muchísimo más inclusivos y diversos. Se me va una por acá de Teresita de Colombia, de Fedegan. Fedegan es una agremiación de ganaderos. Teresita la vamos a tener en cuenta de agregar en los registros y de ahí que sea tan importante que estemos tratando de recopilar todas las actividades a través de un procedimiento uniforme que se relacionan con la agricultura, con la agroindustria y tener como todo el mapa de sectores. Hay una pregunta de Nicolás Marín, que hay información que es confidencial, como el salario por niveles. ¿Esto cómo afecta en la encuesta no llenar esa info? Aquí es importante tener en cuenta la confidencialidad que fundamenta el ranking PAR. ¿Vale? El ranking PAR, la información que ustedes como empresa depositen en el cuestionario es totalmente confidencial. ¿Vale? Más allá de la plataforma no va a ser difundida en ningún lado. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. O sea, hay una ley, un contrato, una política de tratamiento de información privilegiada que pueden leer en la misma web del ranking PAR para que vean la solidez y rigidez de esta política, ¿vale? Para que también vean cuán confidencial es la información que están depositando. Nicolás, más allá de los temas de puntuación, el no contar con esa información, pues no te daría la medida o la magnitud de poder determinar si hay brechas o diferenciales salariales entre hombres y mujeres. Entonces, pues si es un reto, yo te invitaría, como dice Aitor, a que consultes la política de privacidad y tratamiento de datos y en caso de que tengas alguna duda adicional, pudieras contactarte de acuerdo al país en el que sea la inscripción y podemos identificar cuál es tu preocupación en los términos de la confidencialidad de la información. El cuestionario, las estructuras no corresponden a las de las empresas necesariamente porque lo que hacemos es distinto, es estandarizar estructuras o niveles que identificamos en todas las empresas. Entonces, por eso les ofrecemos una descripción clara de qué entendemos por primer nivel, segundo nivel. La lógica que está detrás es que está el presidente, CEO o gerente de la compañía. Después viene el primer nivel, que son quienes responden a ese CEO o gerente. Y así, en términos de cascada. Sin embargo, sí les dejamos una posibilidad de que ustedes nos describan cuáles son esos cargos que hacen parte de ese nivel. Esa información es más para ustedes que para nosotros mismos, para sus propios análisis, pero la forma en que tenemos que estandarizar las respuestas de cada una de las empresas y por supuesto que los nombres o las estructuras de cada una de las empresas son distintas. También veía que había una pregunta de si el cuestionario privado es igual para todos los sectores. Por supuesto, es igual para todos los sectores, pero el análisis por sector, digámoslo así, o vemos el comportamiento por sectores puede ser, pues los resultados pueden ser distintos. Hay sectores que participan más, otros sectores que están menos presentes. En algunos sectores las brechas son mucho más evidentes en términos de participación de mujeres. En otros sectores las brechas están más concentradas en las posiciones de liderazgo. Entonces, eso es lo que nos permite contar. Si tenemos muchas empresas, podemos hacer análisis mucho más ricos a nivel país y a nivel Latinoamérica. Y bueno, aquí hay varias preguntas sobre si vamos a compartir esta sesión, ¿no? O el webinar que tenemos hoy. Por supuesto, está grabado y se los haremos llegar a todos ustedes y a todas ustedes al cierre de esta sesión. Si no, esta tarde sería mañana, pero por supuesto será compartido con ustedes. Yo, pues creo que ya creo que hemos respondido todas las preguntas. Si no todas, igual y si se queda alguna por ahí que no se haya respondido, pues, o si tienen nuevas preguntas más allá del cierre de este webinar, que es muy probable, tienen ahí los contactos si quieres proyectarlo de nuevo para que nos puedan hacer llegar
todas las preguntas que tengan, tanto en el proceso de inscribirse en la empresa como preguntas específicas o de pronto errores o sea, problemas técnicos que estén teniendo con la plataforma. ¿Vale? Estamos aquí para apoyarles en todo el proceso del Ranking Par. De antemano queremos darles las gracias por haber participado de este espacio, por haberse comprometido con la equidad de género, el hecho que ustedes ya se están reconociendo. Estamos en la fase de reconocimiento, los invitamos a que pasemos a la fase de medición a través del Ranking Par para así hacer los cambios que necesitan nuestras organizaciones a través de la evidencia. Muchas gracias a mis compañeros por esta maravillosa sesión y estamos atentos a todas las preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Quedamos súper pendientes. Que tengan un buen día. Igualmente, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, buenas tardes.